¿Qué pasaría si los últimos momentos de la vida de un hombre cambiaran para siempre la historia del universo? Imagina que un solo acto, que parecía el final trágico de una vida, fue en realidad el comienzo de una revolución espiritual que aún resuena en cada rincón de nuestra existencia. La crucifixión de Jesús no fue solo un evento histórico, fue el inicio de un cambio irreversible que alteró el destino de la humanidad. ¿Qué misterios se esconden detrás de esos momentos finales? ¿Por qué su muerte no fue el final, sino el principio de algo mucho más trascendental? Te invito a descubrirlo. La crucifixión de Jesús es uno de los momentos más documentados y profundos en la historia humana, pero lo que ocurrió después tiene un peso aún mayor. En un solo acto, no solo fue condenado un hombre, sino que se selló el destino de la humanidad, trazando una línea que divide la historia entre antes y después de la cruz. En esos últimos momentos, Jesús no solo estaba enfrentando el sufrimiento físico, sino que cargaba con algo mucho más profundo, el dolor espiritual y emocional de toda la humanidad. No es solo una cuestión religiosa, es un evento que sacude los cimientos de la psicología humana. ¿Qué implica cargar con el pecado y el dolor de toda la humanidad? Para entender su sacrificio, no basta con observar los eventos externos. Debemos penetrar en la dimensión espiritual y psicológica de este acto. El impacto de su muerte es un reflejo de nuestras propias luchas internas, la traición, el abandono, el miedo a lo desconocido, todos elementos que Jesús enfrentó en sus últimas horas y que, de una manera u otra, todos enfrentamos. En el momento de su mayor dolor, Jesús nos enseñó una de las lecciones más importantes para la humanidad: la capacidad de transformar el sufrimiento en redención. El hecho de que su muerte no fuese el final, sino el principio, cambia completamente nuestra comprensión del sufrimiento y la esperanza. Lo que siguió a su muerte, el temblor de la tierra, la apertura de las tumbas, el velo rasgado, no son simplemente eventos extraordinarios, sino señales de que su sacrificio tocó no solo a los seres humanos, sino a la misma creación. En sus últimas palabras, consumado es. Jesús no solo selló su destino, sino que inauguró una nueva era de transformación espiritual y psicológica para toda la humanidad. Su muerte no fue la derrota final, sino el acto más poderoso de reconciliación entre el ser humano y lo divino. Jesús, en esos últimos momentos, no solo dejó una huella en el corazón y alma de la humanidad, sino que también provocó una respuesta en la misma creación. La tierra misma, que había soportado el peso del pecado y el dolor, no pudo permanecer en silencio ante la magnitud de lo que acababa de suceder. Fue en ese instante, cuando Jesús entregó su espíritu, que algo inaudito ocurrió. La tierra tembló. Y este terremoto no fue solo un fenómeno físico, sino un símbolo de la transformación cósmica que se desató en ese preciso momento. En el instante en que Jesús exhaló su último aliento, un terremoto sacudió la tierra y en el templo un velo se rasgó en dos, de arriba a abajo. Este fenómeno no fue solo un hecho geológico, sino un evento cargado de simbolismo espiritual y cósmico. La creación misma parecía responder ante la muerte de Jesús, revelando la profundidad y el impacto de este momento en la historia. La tierra tembló porque algo trascendental había ocurrido. El sacrificio de Jesús marcó el fin de una era y el inicio de otra. Desde un enfoque espiritual, la creación, que había sido testigo de la caída del hombre desde el Edén, ahora respondía ante la redención que acababa de ser sellada en la cruz. La creación misma, que había sufrido bajo el peso del pecado desde el principio, no podía permanecer indiferente ante el sacrificio que prometía restaurar el orden original.
A lo largo de la historia, los terremotos han sido asociados con el juicio divino y la manifestación del poder de Dios. En los relatos antiguos se encuentran varios ejemplos de cómo la tierra tembló en momentos críticos. En distintas ocasiones se anunciaron eventos de juicio y transformación, y en otros momentos la tierra temblaba violentamente cuando lo divino descendía sobre ella. Estos terremotos no eran simples eventos naturales, sino manifestaciones físicas del poder divino en momentos clave de la historia espiritual. En el caso de la crucifixión, el terremoto simboliza tanto el juicio como la purificación. En el mismo momento en que Jesús muere, el peso de todos los pecados de la humanidad es juzgado y absorbido en su sacrificio. El temblor de la tierra es una reacción a la magnitud de ese acto, una señal de que algo cósmico y eterno ha ocurrido. El terremoto también simboliza la ruptura del antiguo pacto entre Dios y los hombres. Durante siglos, los seres humanos dependían de sacrificios y mediadores para acercarse a Dios. Pero en el momento de la muerte de Jesús, ese antiguo sistema de leyes, sacrificios y rituales llegó a su fin. El temblor de la tierra representó la fractura de ese orden antiguo y la inauguración de un nuevo pacto, uno basado en la gracia y en el sacrificio perfecto de Cristo. La imagen de las rocas partiéndose refuerza esta idea de cambio y ruptura. Las rocas, un símbolo de estabilidad y permanencia, se desmoronan ante la muerte de Jesús. Esto no solo refleja un cambio físico, sino una transformación espiritual de proporciones inimaginables. Las viejas estructuras que separaban al hombre de Dios ya no podían sostenerse. El sacrificio de Jesús rompió las barreras que el pecado había levantado entre lo humano y lo divino. El terremoto no solo marca la muerte de Jesús, sino también el inicio de un proceso de renovación. Al igual que las convulsiones de la tierra preceden el nacimiento de algo nuevo, el temblor durante la crucifixión fue el preludio de la resurrección de Cristo y de la futura restauración de toda la creación. Así como las tumbas se abrieron, simbolizando la resurrección, el terremoto anunció que lo viejo estaba muriendo para dar paso a algo completamente nuevo, una nueva vida, una nueva esperanza. Pablo también aborda esta idea en sus enseñanzas, señalando que estar en Cristo significa ser una nueva creación. Lo viejo queda atrás y lo nuevo ha llegado. El terremoto, en este sentido, es un reflejo físico de esa transformación espiritual que comenzó en la cruz y que alcanzará su culminación en el futuro, cuando toda la creación sea restaurada. Este temblor cósmico también nos invita a reflexionar en un nivel personal. ¿Qué pasa cuando enfrentamos nuestras propias crucifixiones emocionales o espirituales? ¿Cómo respondemos ante la transformación profunda que el dolor y el sacrificio pueden traer? El terremoto de la crucifixión nos recuerda que la mayor sacudida a nuestro ser puede preceder una transformación renovadora. A nivel psicológico, podemos entender el terremoto como el derrumbamiento de viejos paradigmas, sistemas de creencias o estructuras emocionales que ya no nos sirven, para dar lugar a un nuevo comienzo. El terremoto, en el momento de la muerte de Jesús, fue un signo de que algo mucho más profundo estaba ocurriendo. Fue una señal física de un cambio espiritual cósmico. El antiguo mundo del pecado, la ley y la separación entre Dios y el hombre estaba siendo sacudido hasta sus cimientos, dando lugar a una nueva creación, una nueva alianza y una nueva esperanza de redención para toda la humanidad. Así como la tierra tembló bajo el peso de un acto tan trascendental, los efectos de la muerte de Jesús no se limitaron a ese instante ni a las profundidades de la tierra. Lo que ocurrió a continuación desafía toda lógica humana. Las tumbas se abrieron y los muertos volvieron a la vida.
Este evento extraordinario que rompió las barreras de lo imaginable no fue solo una manifestación de poder divino, sino un mensaje claro para la humanidad. La muerte, que parecía tener la última palabra, había sido derrotada. Pero, ¿qué significa realmente este retorno de los muertos? ¿Qué simboliza para nuestra comprensión de la vida, la muerte y el futuro? Cuando Jesús entregó su espíritu y el velo del templo se rasgó, ocurrió uno de los eventos más sorprendentes y enigmáticos de la historia. Las tumbas se abrieron y muchos de los que habían muerto resucitaron. Este fenómeno asombroso no fue una simple anomalía sobrenatural, sino un símbolo poderosísimo del nuevo poder que acababa de ser desatado sobre la creación, la victoria de Jesús sobre la muerte misma. La muerte ha sido, desde los primeros días de la humanidad, el enemigo final e imbatible. Desde la caída en el jardín del Edén, la muerte reinaba como el destino inevitable de todos los seres humanos. Este ciclo parecía irrompible y los antiguos vivían con la certeza de que la muerte era el fin. Sin embargo, las tumbas que se abrieron tras la muerte de Jesús nos ofrecen una nueva visión. La muerte no es el final, sino un umbral hacia algo mayor. Este evento de la resurrección de los muertos sirve como preludio de la victoria final que Cristo alcanzaría en su propia resurrección. Este levantamiento de los santos simboliza un anticipo de la resurrección final, cuando todos los que han muerto en Cristo resucitarán a la vida eterna. Desde tiempos antiguos ya se anticipaba este momento. Los muertos vivirían y los que estaban en el polvo despertarían. Jesús, al morir, rompió las cadenas que la muerte había impuesto sobre la humanidad, haciendo posible no solo su propia resurrección, sino también la resurrección futura de todos los creyentes. El hecho de que los santos se levantaran de sus tumbas subraya un aspecto clave del evento. Esta resurrección no era universal para todos los muertos, sino para aquellos que habían sido justos ante Dios. Esto es un eco del concepto teológico de la resurrección de los justos, un tema que aparece en diversas partes de las Escrituras. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. La aparición de estos santos resucitados después de la resurrección de Jesús es también una confirmación física de que la muerte ha sido derrotada. No solo Cristo, como primicias de la resurrección, ha vencido la muerte, 1 Corintios capítulo 15, versículo 20, sino que su victoria también asegura la resurrección de todos los que le pertenecen. Es una promesa tangible de que el poder de la muerte ha sido vencido para siempre y una demostración del poder restaurador de Dios que trasciende el tiempo. Este evento también anticipa lo que se desarrollará en la consumación de los tiempos, cuando los muertos en Cristo resucitarán primero. La apertura de las tumbas durante la crucifixión de Jesús no es solo un milagro aislado, es una declaración de lo que está por venir. El poder que levantó a estos muertos es el mismo que un día levantará a todos los que han puesto su fe en Cristo. Es una promesa viva de que, al final de los tiempos, la muerte será completamente derrotada. Esta verdad transforma nuestra comprensión de la muerte. Ya no es una fuerza definitiva e implacable, sino un enemigo ya derrotado, cuyo fin está garantizado. Más allá de su impacto en la historia y la creación, la apertura de las tumbas y la resurrección de los muertos nos ofrecen una promesa. La vida eterna es una realidad, no un concepto abstracto. Aquellos que fueron levantados en ese momento en Jerusalén son un testimonio viviente de lo que todos los seguidores de Cristo pueden esperar.
Esta resurrección no se limita a un regreso temporal a la vida, como en el caso de Lázaro, que volvió a morir. Aquí se nos revela un destino eterno, una vida que ya no estará marcada por la enfermedad, el sufrimiento o la muerte. El evento de las tumbas abiertas nos invita a vislumbrar ese futuro glorioso, en el cual no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. En términos espirituales, la apertura de las tumbas y la resurrección de los muertos nos confrontan con una realidad mayor. El poder transformador de la cruz no solo afecta al presente, sino que tiene un impacto eterno. Jesús, al morir, no solo venció al pecado, sino que venció a la muerte misma. Las tumbas abiertas son un recordatorio palpable de que lo que parecía el final no era más que el principio de una nueva vida. Desde una perspectiva psicológica, este evento también nos invita a reflexionar sobre nuestras propias tumbas internas, esos lugares de muerte y desesperanza en nuestras vidas que parecen sellados y sin esperanza. La resurrección nos enseña que Dios tiene el poder de abrir cualquier tumba, de traer vida donde parecía no haberla, de restaurar lo que parecía perdido. Así como la tierra tembló y los muertos resucitaron, un tercer fenómeno ocurrió en paralelo, uno que no solo afectó a lo físico, sino que tenía un significado aún más profundo: el rasgamiento del velo del templo. Mientras las tumbas se abrían anunciando la victoria sobre la muerte, algo aún más revelador sucedía en el corazón de la fe judía. El velo que había separado a Dios de la humanidad durante siglos se rasgó de arriba a abajo. Este evento no solo fue una señal de cambio, sino la declaración definitiva de que, a partir de ese momento, el acceso a la presencia de Dios estaba abierto para todos. Uno de los acontecimientos más cargados de simbolismo en la crucifixión es el rasgamiento del velo del templo. Este velo no era un simple elemento decorativo, representaba la barrera entre lo sagrado y lo profano, el lugar donde residía la presencia de Dios, y donde solo el sumo sacerdote, una vez al año, podía entrar para ofrecer sacrificios por los pecados del pueblo. Desde la construcción del tabernáculo, el velo había sido un recordatorio constante de la separación entre Dios y los seres humanos debido al pecado. Dios instruyó a Moisés sobre la creación del velo que separaría el lugar santo del lugar santísimo, donde habitaba su presencia. Durante generaciones, el velo había sido el límite infranqueable entre la humanidad y Dios. Su rasgamiento, entonces, no fue un accidente ni un evento aislado, fue un acto divino cargado de significado profundo. Al rasgarse de arriba abajo, como si fuera una acción directa de Dios, el mensaje era claro: la separación entre Dios y los hombres había terminado. Jesús, al ofrecerse como sacrificio perfecto, eliminó esa barrera de una vez por todas. El sistema sacrificial del Antiguo Testamento, basado en el sacrificio de animales para la expiación de los pecados, fue abolido en ese instante. Ya no habría necesidad de sacrificios temporales, porque el sacrificio eterno había sido realizado por Jesús. El rasgamiento del velo no solo simbolizó la accesibilidad a Dios, sino que también significó el fin de los sacrificios repetitivos. Jesús, al morir en la cruz, se convirtió en el sumo sacerdote perfecto, entrando una vez y para siempre al verdadero lugar santísimo, no hecho por manos humanas, sino celestial, intercediendo por toda la humanidad. La ruptura del velo marcó el inicio de una nueva relación entre Dios y el ser humano, donde el sacrificio continuo ya no era necesario, porque Jesús había cumplido la ley y sus requisitos de manera completa y definitiva. El velo del templo, con su rasgadura, también representa algo revolucionario para la experiencia espiritual del ser humano.
el acceso directo a la presencia de Dios. Lo que antes era privilegio exclusivo del sumo sacerdote, ahora está disponible para todo creyente en Cristo. Pablo lo expresa de manera contundente, porque por medio de él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Este acceso directo no es solo un concepto teológico abstracto, sino una realidad práctica. La barrera que el pecado había impuesto fue eliminada, permitiendo una relación cercana e íntima con Dios. Ya no hay necesidad de intermediarios humanos. Jesús es el único mediador entre Dios y los hombres. La muerte de Cristo nos abrió un camino nuevo y vivo hacia el Padre, permitiéndonos entrar en el lugar santísimo a través del velo que representa su sacrificio. El rasgamiento del velo también tiene un significado psicológico y espiritual profundo. La antigua percepción de Dios como una figura distante, inaccesible y temible, cambió radicalmente. La barrera que representaba el velo no solo era física, sino también emocional y espiritual. Para muchos, Dios era una figura temida, inaccesible sin la mediación de sacerdotes o rituales. Pero con la muerte de Jesús, el rostro de Dios se reveló como un Padre amoroso, accesible y cercano. En términos de salud mental y espiritualidad, esta transformación redefine nuestra identidad ante Dios. Ya no somos meros siervos o personas distantes que necesitan ganarse su favor mediante sacrificios. Somos hijos e hijas que pueden acercarse con confianza al trono de la gracia. Esto cambia no solo nuestra relación con Dios, sino también cómo nos percibimos a nosotros mismos y nuestra dignidad como seres humanos amados y aceptados. La ruptura del velo también es una invitación a la comunión. Este acceso directo a Dios es un llamado a cada uno de nosotros para entrar en su presencia sin temor, con el conocimiento de que somos aceptados. No se trata solo de un cambio teológico, sino de una transformación de la experiencia espiritual diaria. El acceso al lugar santísimo no se limita a un espacio físico en el templo, sino que se extiende a nuestro corazón, donde la presencia de Dios habita ahora. El rasgamiento del velo es uno de los eventos más poderosos en la narrativa de la crucifixión, porque simboliza un cambio no solo en la relación entre Dios y el hombre, sino en el propio cosmos espiritual. Con este evento, Jesús selló el destino de todos aquellos que creerían en él. El acceso directo a Dios es un derecho inalienable para todos los que aceptan el sacrificio de Cristo. Este evento nos invita a reflexionar sobre la libertad que tenemos ahora de acercarnos a Dios sin restricciones, de vivir sin temor a ser rechazados o condenados. La obra de Cristo es completa, y el rasgamiento del velo es un recordatorio permanente de que la barrera entre el ser humano y su Creador ya no existe. El rasgamiento del velo del templo no fue un simple fenómeno físico, sino un acto de gran simbolismo espiritual que transformó para siempre la relación entre Dios y la humanidad. Con este acto, Jesús aseguró nuestro acceso a la presencia divina, eliminando las barreras que habían separado al hombre de su Creador durante siglos. El rasgamiento del velo marcó el fin de la separación entre Dios y la humanidad, pero mientras este evento abría el acceso a la presencia divina, algo más oscuro y aterrador envolvía el mundo. Durante 3 horas, la tierra fue sumida en una profunda y misteriosa oscuridad, un fenómeno cósmico que dejó a todos en un asombro inquietante. Esta oscuridad no fue solo un eclipse o una coincidencia astronómica, sino un símbolo del juicio divino que estaba ocurriendo en ese preciso momento y la desgarradora separación entre el Padre y el Hijo. En medio del día, cuando el sol debería haber estado en lo alto, la tierra fue sumida en tinieblas mientras Jesús agonizaba en la cruz. El Evangelio de Lucas nos dice: y cuando era como la hora sexta,
Hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, y el sol se oscureció. Este fenómeno, que cubrió la tierra por 3 horas, no fue un simple acto de la naturaleza. Fue un evento de profunda significación espiritual que reflejaba el estado del cosmos y la gravedad de lo que estaba ocurriendo en ese momento. En las Escrituras, la oscuridad está a menudo asociada con el juicio de Dios. En el Antiguo Testamento encontramos múltiples referencias donde la oscuridad simboliza el castigo o la ira divina, como en Amós, capítulo 8, versículo 9. Y en aquel día, dice el Señor Dios, haré que el sol se ponga a mediodía y oscureceré la tierra en pleno día. Este evento fue profetizado como un signo de la severidad del juicio de Dios sobre el pecado. En el Gólgota, esta oscuridad marcaba el momento en que Jesús, el Hijo de Dios, cargaba con el juicio divino por los pecados del mundo. El significado espiritual de la oscuridad va aún más allá del juicio. Representa también la separación entre Jesús y Dios Padre. Durante toda su vida y ministerio, Jesús había estado en comunión constante con el Padre, hablando de su íntima relación con Él. Sin embargo, en este momento, esa comunión fue interrumpida. Jesús, al cargar con los pecados del mundo, experimentó una separación de la presencia del Padre, algo que jamás había sentido. En su clamor angustiante, gritó, cuestionando su desamparo. Este fue el momento más doloroso de su sufrimiento, no los clavos ni la cruz, sino el sentir el abandono de Dios. En ese instante, la oscuridad era un reflejo de la oscuridad espiritual que envolvía su alma. El pecado, en esencia, es lo que separa al hombre de Dios, y Jesús estaba experimentando en carne propia el peso total de esa separación. La oscuridad que cubrió la tierra es un recordatorio de las consecuencias del pecado. Desde el Edén, la humanidad había estado bajo las sombras del pecado, y en la cruz Jesús absorbió esa oscuridad para liberarnos de ella. La luz del mundo se apagó temporalmente para que nosotros pudiéramos vivir en la luz eterna. La oscuridad no solo representaba el juicio que Jesús estaba soportando, sino también el peso de todos los pecados del pasado, presente y futuro. Al asumir la culpa de la humanidad, Jesús experimentó el infierno en toda su plenitud, que no es solo sufrimiento físico, sino la separación absoluta de la presencia de Dios. Esa oscuridad era el signo visible de ese abismo espiritual que Jesús atravesó para salvarnos. No es coincidencia que la naturaleza misma se viera envuelta en oscuridad durante este momento. La creación, que había sido formada por la palabra de Dios y mantenida por la palabra encarnada, estaba siendo testigo de la muerte de su Creador. La oscuridad en el Gólgota es la expresión del lamento cósmico por el sufrimiento y la muerte del Hijo de Dios. Este lamento no es solo una reacción ante la muerte física de Jesús, sino ante el acto redentor que estaba teniendo lugar. La creación misma había estado sujeta a la maldición del pecado desde la caída del hombre, y en este momento crucial sentía los efectos de la redención. La oscuridad es un grito de la creación que espera ansiosamente la restauración que vendría a través del sacrificio de Cristo. Aunque la oscuridad en el Gólgota representa juicio, dolor y separación, también es el preludio de la victoria. En términos espirituales, es el momento en que las fuerzas del mal creen haber triunfado, cuando la luz parece haberse apagado para siempre. Pero sabemos que la oscuridad no tendría la última palabra. Jesús mismo había dicho, «Yo soy la luz del mundo». Juan 8:12. Y esa luz no podía ser extinguida. La oscuridad que cubrió la tierra fue temporal, un símbolo del momento de mayor sufrimiento y juicio, pero solo preludiaba la luz gloriosa de la resurrección. Al igual que la noche siempre da paso al día, la oscuridad de la crucifixión pronto sería superada por el amanecer de la resurrección.
cuando la victoria sobre el pecado y la muerte sería plenamente revelada. Desde una perspectiva psicológica y espiritual, la oscuridad en el Gólgota también refleja las temporadas oscuras que todos atravesamos en nuestras vidas. Momentos de juicio, de sentirnos separados de Dios, de cargar con nuestros propios pecados y sufrimientos. Sin embargo, este evento nos enseña que la oscuridad, por más densa que sea, no es permanente. Jesús soportó la oscuridad total para que nosotros no tuviéramos que hacerlo. En nuestros momentos más oscuros podemos recordar que la luz de Cristo sigue brillando y que como la oscuridad en el Gólgota, la nuestra también dará paso a la luz de la redención y restauración. La oscuridad que cubrió la tierra durante la crucifixión es uno de los momentos más profundos y cargados de simbolismo en la narrativa bíblica. No solo refleja el juicio divino y la separación entre Jesús y el Padre, sino que también nos recuerda que, aunque la oscuridad es real, siempre será vencida por la luz eterna que Cristo trajo al mundo. Así como la tierra fue sumergida en la oscuridad durante esas horas cruciales, el sufrimiento de Jesús alcanzó su clímax en la separación de Dios Padre. Y, en el momento en que la luz parecía más distante, Jesús rompió el silencio con un grito victorioso: «Consumado es». Estas palabras, más que una declaración de finalización, son un grito de triunfo. No fue un susurro de derrota, sino el anuncio de que el plan de redención había sido completamente cumplido. En uno de los momentos más poderosos de la crucifixión, Jesús, al tomar el vinagre, pronunció unas palabras que encierran un significado profundo y trascendental. Con su último aliento, proclamaba que todo lo que había venido a hacer en la tierra se había cumplido. El plan eterno de Dios, trazado desde el mismo inicio de la creación, había alcanzado su culminación. La vida de Jesús estuvo marcada desde el principio por su misión redentora. Desde su nacimiento se sabía que había venido a salvar a su pueblo de sus pecados. Cada enseñanza, cada milagro y cada interacción estaba dirigida hacia este propósito supremo: reconciliar a la humanidad con Dios. Su muerte en la cruz no fue un accidente ni una tragedia inesperada, sino el cumplimiento exacto de lo que Dios había planeado desde el principio. Cuando Jesús exclamó: «Consumado es», estaba declarando que todas las profecías del Antiguo Testamento que hablaban del Mesías sufriente habían sido cumplidas. Cada paso que Jesús dio en su camino al Calvario fue una confirmación de estas profecías, y en su última declaración nos aseguró que la redención de la humanidad se había completado. La expresión «consumado es» mucho más que una frase de alivio. Es una proclamación de victoria sobre el pecado. El pecado había sido el mayor enemigo de la humanidad desde la caída en el jardín del Edén. Había separado al hombre de Dios, trayendo muerte, sufrimiento y condenación. Pero en la cruz, Jesús cargó con el peso de ese pecado. En ese momento, el sacrificio perfecto fue ofrecido y el pecado fue derrotado para siempre. El término griego que Jesús usó, tetelestai, se traduce como consumado es y significa literalmente completado o pagado por completo. En los tiempos antiguos, esta palabra se usaba en los recibos para indicar que una deuda había sido totalmente saldada. Jesús, al morir, estaba declarando que la deuda del pecado, esa carga que la humanidad no podía pagar por sí misma, había sido completamente cubierta por su sacrificio. Además de vencer el pecado, la muerte también fue derrotada en la cruz. Jesús participó de carne y sangre para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte y liberar a todos los que por el temor a la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre.
Con su muerte, Jesús no solo venció al pecado, sino que rompió el poder de la muerte, liberando a la humanidad del temor de la misma. Este acto también anticipó su resurrección, que sería la prueba definitiva de que la muerte ya no tenía poder sobre él ni sobre aquellos que creen en él. Consumado es, fue el anuncio de que la muerte, la consecuencia del pecado, había sido superada y que la vida eterna ahora era accesible para todos los que aceptaran su sacrificio. Desde el comienzo de la historia bíblica, el pecado había creado una barrera entre Dios y el hombre. En el jardín del Edén, esa separación fue inmediata. El día que comas de él, ciertamente morirás. Desde entonces, la humanidad había estado apartada de la plenitud de la relación con Dios. Los sacrificios del Antiguo Testamento eran solo una sombra de lo que se necesitaba para restaurar esa comunión completa. Con la muerte de Jesús, esa reconciliación finalmente fue posible. Consumado es, no solo marcaba el fin de la misión de Cristo, sino el inicio de una nueva relación entre Dios y la humanidad. Pablo lo explica claramente: por medio de él, reconciliar todas las cosas consigo, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. La paz entre Dios y los hombres, rota en el Edén, fue restaurada en el Calvario. La frase «consumado es» también es el sello de un nuevo pacto entre Dios y la humanidad. Jesús había anticipado esto en la última cena cuando dijo que la copa es el nuevo pacto en su sangre, que es derramada por vosotros. En ese momento, Jesús estaba estableciendo un nuevo camino para que los seres humanos se acercaran a Dios, no mediante sacrificios de animales o la observancia de la ley mosaica, sino mediante la fe en su sacrificio único y perfecto. Este nuevo pacto, sellado con su sangre, garantiza que aquellos que confían en él sean justificados delante de Dios. El sacrificio de Jesús es completo, no necesita repetirse y su eficacia es eterna. Consumado es la declaración de que no hay nada más que añadir a lo que Jesús ha hecho. La obra redentora está completamente terminada. Es crucial entender que consumado es no fue una expresión de resignación o derrota, sino un grito de victoria. En el mundo físico parecía que Jesús había sido vencido. Su cuerpo colgaba de una cruz. Su vida se apagaba. Pero en el ámbito espiritual, este fue el momento de mayor triunfo. Jesús no fue víctima de un destino trágico. Fue el vencedor que, voluntariamente, entregó su vida para cumplir la voluntad del Padre y salvar a la humanidad. Este grito victorioso resuena hasta hoy. Es un recordatorio de que Jesús ha vencido todo lo que nos separaba de Dios: el pecado, la muerte, el miedo y la condenación. No hay ninguna fuerza en el universo que pueda anular lo que Jesús logró en la cruz. Nada, ni lo más profundo de la existencia, podrá separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús. La declaración de Jesús no solo tiene implicaciones históricas y teológicas, sino también personales. Cada uno de nosotros enfrenta batallas, culpas y luchas internas, pero consumado es nos asegura que ya no hay deuda pendiente. No tenemos que vivir bajo el peso de la condenación o el miedo. Jesús pagó el precio completo. Todo lo que se requería para nuestra salvación y restauración ya ha sido hecho. Consumado es no solo marca el final de la vida terrenal de Jesús, sino el cumplimiento del plan de redención que Dios había diseñado desde antes de la creación del mundo. Con este grito de victoria, Jesús selló la derrota del pecado y la muerte y aseguró para siempre la reconciliación entre Dios y la humanidad. Es la proclamación de que su misión está completada y la victoria está asegurada. Después de que Jesús exclamó «consumado es» y entregó su espíritu,
El cielo que había estado en tinieblas comenzó a despejarse y los eventos sobrenaturales que rodearon su muerte continuaron revelando su magnitud. En ese momento, uno de los testigos más inesperados, un centurión romano, pronunció una de las declaraciones más poderosas. Verdaderamente, este era el Hijo de Dios. Esta reacción marcó un reconocimiento que cambiaría el curso de la historia, mostrando que el sacrificio de Cristo no era solo para los judíos, sino para toda la humanidad. En los Evangelios, uno de los testimonios más reveladores durante la crucifixión de Jesús proviene de un centurión romano, un soldado endurecido y testigo directo de innumerables ejecuciones. Sin embargo, lo que presenció ese día en el Gólgota fue algo completamente diferente. Después de experimentar las señales extraordinarias, el terremoto, la oscuridad y la forma en que Jesús entregó su espíritu, este hombre, representante del poder militar del imperio que había condenado a Jesús, hizo una proclamación sorprendente. Realmente, este hombre era el Hijo de Dios. El centurión, acostumbrado a la brutalidad y la rutina de las ejecuciones, fue testigo de algo único en la muerte de Jesús. Había visto innumerables hombres morir en la cruz, pero lo que observó en Jesús era diferente. No fue solo la sucesión de fenómenos sobrenaturales como el terremoto y la oscuridad lo que lo impresionó, sino la forma en que Jesús se entregó a la muerte con dignidad y calma. Este centurión, que no tenía antecedentes ni vínculos con la fe judía, fue uno de los primeros en reconocer públicamente la divinidad de Cristo en un momento en que muchos, incluidos los líderes religiosos, seguían sin comprenderlo. Este reconocimiento no fue casual ni superficial. Viene de un hombre que representaba la opresión romana y el poder terrenal, un hombre que no tenía razón para simpatizar con un prisionero judío condenado. Sin embargo, algo en Jesús lo conmovió profundamente. No fue solo la manera en que Jesús soportó el sufrimiento, sino el poder cósmico que acompañó su muerte. El centurión fue testigo de la naturaleza divina de Jesús, algo que trasciende su posición, su cultura y su entendimiento previo. El hecho de que el centurión romano reconociera la divinidad de Jesús tiene implicaciones teológicas profundas. Jesús, el Mesías prometido, vino primero a los judíos, pero su misión no estaba limitada a Israel. La reacción del centurión representa la universalidad del mensaje de Cristo. En ese momento, la salvación dejaba de ser exclusiva de un solo pueblo y se extendía a toda la humanidad, sin importar origen, raza o nacionalidad. Este evento anticipa lo que Jesús ya había enseñado a sus discípulos, que el Evangelio sería predicado en todas las naciones. El centurión, un pagano, fue el primero en confesar la divinidad de Cristo después de su muerte, abriendo la puerta a la expansión del mensaje más allá de los confines de Israel. Este momento es un eco de las enseñanzas de Jesús sobre la inclusión de otros que no pertenecen al redil, indicando que también debe traer a aquellos y que escucharán su voz, uniendo a todos en un solo rebaño bajo un solo pastor. A lo largo de los evangelios hay indicios de la apertura del mensaje de Jesús a los gentiles, aquellos que no pertenecían al pueblo judío. El reconocimiento del centurión romano es un símbolo de esta apertura, un presagio de lo que vendría después, la inclusión de los gentiles en el plan de salvación de Dios. La iglesia primitiva, liderada por Pedro y Pablo, continuaría esta misión al llevar el Evangelio más allá de los límites de Israel, cumpliendo la promesa de que el Mesías sería luz para las naciones. Este reconocimiento, entonces, no solo es un acto individual de fe, sino un acto representativo de la futura inclusión de todas las naciones en la promesa del Evangelio. El centurión, sin saberlo, se convierte en un testigo de la verdad
que cambiaría el curso de la historia religiosa, que el Hijo de Dios vino a reconciliar a todos los pueblos con su Creador. Cuando el centurión dijo, verdaderamente este era el Hijo de Dios, no solo hizo una afirmación observacional, hizo una confesión que, en términos espirituales, estaba cargada de significado. En el contexto romano, los emperadores eran adorados como dioses, y el poder terrenal era la mayor autoridad reconocida. Sin embargo, el centurión, frente a la muerte de un hombre aparentemente derrotado y humillado, reconoció una divinidad superior a cualquier autoridad terrenal. Esta confesión desafía el sistema de creencias que el centurión había conocido toda su vida. Reconocer a Jesús como el Hijo de Dios era un acto radical que lo situaba en oposición a la adoración del emperador y a la ideología romana de poder y dominio. Este acto de fe no fue pequeño, fue un testimonio profundo de que la verdadera divinidad no reside en la fuerza militar o el poder político, sino en el sacrificio redentor de Jesús. La reacción del centurión nos invita a una profunda reflexión sobre cómo vemos la divinidad de Cristo. ¿Qué significa para nosotros hoy proclamar que Jesús es el Hijo de Dios? El centurión nos recuerda que la revelación de quién es Jesús puede llegar a quienes menos lo esperan. A menudo son aquellos que no tienen una formación religiosa previa quienes perciben la verdad de Cristo de manera más clara. Como el centurión, podemos ser sorprendidos por la presencia de Dios en momentos de debilidad o sufrimiento. Además, este testimonio nos invita a considerar cómo respondemos ante la muerte y resurrección de Cristo. Así como el centurión fue testigo de la divinidad de Jesús en su momento de mayor vulnerabilidad, nosotros también somos llamados a reconocer la mano de Dios en nuestras propias experiencias de dolor, crisis o desafío. Cristo nos revela su divinidad no solo en su resurrección gloriosa, sino también en su muerte sacrificada. El sacrificio de Jesús se convierte en el puente que restaura lo que se había perdido en el Edén, la comunión directa con Dios. Antes de la cruz, la humanidad estaba atrapada en un ciclo de pecado y muerte, sin la capacidad de superar las barreras que separaban al hombre de su Creador. La cruz rompió ese ciclo, ofreciendo una oportunidad de salvación que no dependía de nuestras obras, sino de la gracia ofrecida por medio de Cristo. Aunque la crucifixión es crucial, la historia no termina en la muerte de Jesús. Su resurrección es la prueba de que la muerte ha sido vencida para siempre. La resurrección es la garantía de nuestra esperanza, la confirmación de que el sacrificio de Cristo fue aceptado por Dios y que la vida eterna es ahora una realidad accesible. La resurrección no solo prueba el poder de Dios sobre la muerte física, sino que simboliza la victoria sobre la muerte espiritual. La tumba vacía es el testimonio de que la muerte, el último enemigo, ha sido derrotado. Esta victoria es tanto una realidad presente como una promesa futura. La resurrección de Jesús garantiza que, en su regreso, todos los que han creído en Él también resucitarán a una vida eterna en comunión con Dios. El sacrificio de Jesús no está limitado por tiempo, cultura o geografía. Desde el momento de su muerte, el impacto de su sacrificio comenzó a extenderse a través de los siglos, alcanzando a personas de todas las naciones, razas y clases sociales. Se nos ofrece una visión de la redención final, donde una gran multitud que nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, estaba delante del trono y en la presencia del Cordero. Esta visión encapsula la universalidad del sacrificio de Jesús, un sacrificio hecho para la humanidad entera. A través de su sacrificio, Jesús rompió todas las barreras que separaban a los seres humanos, las barreras étnicas, religiosas, sociales y económicas. En la cruz, Jesús unió a todos los pueblos bajo un solo reino.
el reino de Dios. Su muerte y resurrección eliminaron las divisiones, invitando a todos a participar en su redención. La cruz y la resurrección no solo son hechos históricos, sino que traen consigo una esperanza viva que transforma la vida de los creyentes. Esta esperanza no está anclada en las circunstancias del mundo presente, sino en la promesa de la vida eterna y la restauración total. Jesús les aseguró a sus discípulos que aquellos que creen en Él, aunque mueran, vivirán. Esta es la promesa que sostiene la fe cristiana, que la muerte no es el final, sino el inicio de una vida eterna en la presencia de Dios. Esta esperanza no solo nos da una perspectiva sobre la eternidad, sino que también transforma cómo vivimos el presente. La certeza de que Jesús ha vencido al pecado y la muerte nos libera del miedo y de la desesperación. Nos invita a vivir vidas llenas de propósito, sabiendo que hemos sido redimidos y que nuestra verdadera ciudadanía está en el reino de los cielos. Filipenses 3:20. La crucifixión de Jesús no solo es un acto de sacrificio, sino el eje sobre el cual gira toda la redención humana. El apóstol Pedro reflexiona sobre esto al recordar que fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir, recibida de nuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, un cordero sin mancha y sin contaminación. El sacrificio de Jesús es incomparable, ya que es el sacrificio perfecto y definitivo que nos libera de una vida de vacío espiritual y nos otorga una nueva identidad como hijos de Dios. Este acto nos recuerda que el amor de Dios no tiene límites. En su gracia infinita, Dios envió a su Hijo para que muriera por aquellos que estaban lejos de Él, para que pudieran ser traídos cerca. La cruz es la mayor demostración de ese amor, y la resurrección es la confirmación de que el sacrificio fue suficiente. El sacrificio de Jesús nos invita a todos a responder. No es solo un hecho histórico que admirar, sino un llamado a vivir de acuerdo con la verdad que Él proclamó. La cruz nos llama a la reconciliación, no solo con Dios, sino también con los demás. Nos invita a vivir vidas que reflejen el amor, la justicia y la misericordia que Jesús demostró en su ministerio y en su sacrificio final. Como Jesús dijo antes de ascender al cielo, la universalidad del sacrificio de Jesús requiere que el mensaje de su redención sea llevado a todos los rincones del mundo. Su muerte y resurrección ofrecen esperanza no solo a los que ya creen, sino también a aquellos que aún están lejos de Dios. La crucifixión y resurrección de Jesús no solo transformaron el curso de la historia, también abrieron las puertas a una esperanza eterna para toda la humanidad. El sacrificio de Cristo es universal en su alcance, destinado a redimir a todas las personas y restaurar la relación entre Dios y la creación. En su muerte, Jesús derrotó al pecado y en su resurrección venció la muerte, asegurando un futuro lleno de esperanza para todos los que creen en Él. Si este contenido te ha ayudado a profundizar en la historia de la crucifixión de Jesús y su significado para la humanidad, nos encantaría conocer tu opinión. Comparte en los comentarios cómo esta enseñanza ha impactado tu comprensión de su sacrificio. No olvides darle like al video, suscribirte al canal para más contenido inspirador y compartir este mensaje con tus amigos y seres queridos. Tu participación es importante para seguir creando contenido que nos inspire y nos acerque más a la verdad.